Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ingeniero. ¿Sí se escucha? Ya, muy bien. Buenas noches. Muy bien, jóvenes. Buenas noches. Muy bien, jóvenes. Empezaremos con el perspectiva. En la anterior clase habíamos visto las ecuaciones exactas, ¿no? Ahora vamos a ver ecuaciones reducibles exactas. Que no son exactas, pero quiere decir que podemos hacerlas exactas. Recordamos cuando era exacta, me daban este tipo de ecuación y derivamos, ¿no? El primero con respecto a y, m, y n con respecto a x. Y si al derivar ambos eran iguales, era una ecuación exacta. Y si era exacta, había una solución, ¿no? Partiendo de uno de dos, hallábamos la solución. Ahora veremos reducirlo exacta. Si hacemos un análisis, entonces me dan la ecuación respectiva y analizo si es exacta o no es exacta. Pero entonces al hacer la derivada con respecto a y este con respecto a x, resulta que no son iguales. Por lo tanto, no es una ecuación exacta. Para que sea exacta tenemos que multiplicar toda la ecuación por un factor. Ese factor le llamamos lambda, un factor. Y ese factor será un factor integrante, que normalmente también ese factor es una función. Entonces, yo hallo ese factor, multiplico toda la ecuación con ese factor y ya se va a volver exacta. El problema es hallar ese factor, ¿no? Muy bien. Entonces dijimos, para hallar ese factor, entonces si este es el factor, multiplico ambos valores y hago la comprobación, ¿no? El primero respecto de y el segundo respecto de x, y como están multiplicados por ese factor, entonces ya se vuelve exacto. Y si es exacto, ya sabemos cómo se resuelve. Pero acá queremos saber cuánto vale este factor. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya sabemos que es exacta porque está multiplicado por ese factor, entonces al hacer la comprobación, este es igual al de acá. Pero acá, ¿qué sucede? Tenemos, en este caso, m está afectado de otro factor integrante igual que n. Entonces al derivar, aquí va a haber derivada de un producto. Entonces si derivamos ese factor, en este caso derivamos, ¿qué sucede? Ahí está, ¿no? Como derivada de un producto ya sabemos que es igual. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Resolvemos esta parte. Lo mismo a la derecha, ¿no? Como un producto, tenemos el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y ya tenemos esta expresión. Entonces, para simplificar un poco, hacemos un cambio de notación. Este my, derivada de m sobre y, lo llamamos my y lo reemplazamos acá. Derivada de n sobre x, está acá, lo llamamos nx y lo reemplazamos en esta ecuación. ¿Sí? Y en la otra, lo que sean derivadas parciales le ponemos como diferencial. Todo lo que sean derivadas parciales como diferencial de y y diferencial de x. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación con ese cambio. Y de aquí tenemos que hallar cuánto vale ese factor. Y para hallar ese factor, ¿qué hacemos? Nos va a haber dos casos. Tenemos esa ecuación. Entonces, vamos a agrandarlo, ¿ya? Entonces esta es la ecuación donde tenemos que hallar el factor. Entonces va a haber un caso. Caso 1 cuando el factor entra en función de x. Quiere decir que x se vuelve variable y y consideramos constante. Por lo tanto, esta expresión derivada del factor respecto a y igual a 0. Y ese valor reemplazamos en la ecuación. Es decir, en este caso, como y es constante, se hace 0. Entonces reemplazamos en estos, por tanto se elimina, ¿no? Y queda esta expresión.
Acá hacemos un reacomodo. ¿De qué manera? Ponemos, este lo ponemos a un miembro y el otro pasamos al otro miembro. Y tenemos acá. Acá factorizamos lambda y esta es una ecuación separable. Y separo lambda con lambda y x con x. Y ya está. Entonces está separado. Lambda con lambda, x con x. Y si está separado, entonces ya podemos integrar, ¿no? Porque recuerden que tenemos que hallar lambda. Entonces están separados, integramos. El integral. Bien. Entonces, como ya están separados, integramos ambos lados. Y al integrar, acá me da esta expresión, logaritmo, ¿no? Y acá lo que ve, ¿sí? Como necesitamos despejar lambda, entonces aplico a ambos lados Euler y directamente ya tenemos el factor despejado, que va a ser toda esta expresión. Entonces ya el factor en función de x, ¿sí? Ya tengo factor. Caso 1. Nuevamente hacemos otro caso. Ya consideramos ahora el factor en función de y. Factor en función de y quiere decir que y es variable y x constante. Por lo tanto, cuando derivo con respecto a x, lambda, esto se hace 0. Lo mismo, reemplaza en la ecuación. Hago lo mismo. Entonces, como acá en este caso ya este 0 desaparece y queda todo esto acá. Y hago lo mismo, ¿no? Este lo llevo acá y el otro pasa a otro lado. Exactamente igual que el otro, solamente cambia las notaciones. Y factorizo, ya separable y separo. Lambda con lambda y y con y. Por lo tanto, ya están separados. Integro lo mismo, aplico lo mismo y ya tengo el factor en función de y. Entonces, este es el factor en función de y. Miren más. Entonces, allá un factor, otro factor. Tengo factor x y factor y. Ahí está. El primero y el segundo que hallamos. Si me fijo, hay una cierta analogía para considerar. Si es factor en y, será esta expresión diferencial de y siempre va a ser con my, y acá está m. Si es en x, acá va a ser diferencial de x, y eso va a ser siempre con nx, y acá n, ¿sí? Hay una similitud, ¿no? Solamente cambia. Pero estos son los factores, función de x, función de y. ¿Qué hago con ellos? Cualquiera de ellos yo escojo para que se haga exacta. Entonces, como ya tengo el factor, sea de x, sea de y, uno de los dos, hallo ese valor, y ese factor es que multiplico a la ecuación y se me va a volver una ecuación exacta, ¿sí? Muy bien, veamos un ejemplo. Caso 1. Vamos a considerar el factor en función de x. Me dan ese ejemplo, hallar esa ecuación. Entonces, ¿qué hago? Analizo, ¿no? Voy a derivar m con todo esto m con respecto de y, m con respecto de y, me da ese valor. El segundo con respecto de x y me da ese valor. Y si yo me fijo, no son iguales, ¿no? Por lo tanto, no es exacta. Como no es exacta, ¿qué hay que hacer? Hallar ese factor integrante. Entonces, eso es lo que hacemos. Ya directamente aplicamos cuál es la ecuación del factor integrante. Entonces, acá puede ser factor integrante en función de x o en función de y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. Entonces, reemplazamos. ¿De qué va a depender? A reemplazar, ¿no? Voy a ver qué hago. Entonces, agarro primero. Digo, voy allá a factor en función de x, que va a ser esa expresión, y lo reemplazo, ¿no? my, nx, y acá abajo n. Reemplazo. Acá están de todos modos los valores, ¿no? Esos valores estoy reemplazando. Hago operaciones,
simplifico y al final, en este caso, me da 1. Entonces, si me fijo, el factor es en función solamente de una variable, que es x. Muy bien. Me voy al otro. Voy a hacer con el factor y. ¿Qué sucede cuando hago con el otro? Hago lo mismo, reemplazo esos valores y al reemplazar me da esta expresión, que ya no puedo simplificar. Si me fijo en este caso, el factor es en función de x. Hay x y por lo tanto es difícil, ¿no? Integrar, por lo tanto, lo desecho esto y ¿qué hago? Agarro el primero, que está sencillo. Y como el primero me dio en función de x, quiere decir que el factor va a ser en función de x en este caso. Entonces, haya ese factor. Entonces, ese factor, ya vimos que todo esto acá se hacía 1. Y la integral de esto aquí es igual, simplemente e a la x. Por tanto, este es el factor integrante que está en función de x. ¿Qué quiere decir ese factor que hay? Que al multiplicar por ese factor la ecuación, se nos volvería una ecuación exacta. Y eso es lo que hacemos, multiplicamos por ese factor, ahí está multiplicado, y luego ¿qué hacemos? De esa ecuación ya comprobamos. Y hago la comprobación, ¿no? Derivo el primero con respecto a y, me da esta expresión. Derivo n con respecto a x, me da esta expresión. Y si yo me fijo ya, en este caso, ambos son iguales. Por lo tanto, ya se convirtió en una ecuación exacta. Entonces, esto es lo mismo. Fíjense, es lo mismo, por lo tanto, ya exacta. Si es exacta, ya puedo hallar la función. ¿Cómo se halla? De 1 de 2, ¿no? Ya se dependiendo. Ya tenemos la nueva ecuación y entonces compruebo. Como ya esta ecuación ya es exacta, entonces parto. Puede ser de 1 o de 2. Del 1 de 2. Entonces, en este caso parto de 1. Y entonces, ¿qué hago? Recordando simplemente, va a ser igual a mxy, por ejemplo, reemplazo m de la nueva ecuación y resuelvo, ¿no? Resuelvo esta integral, lo que ve. No nos olvidamos tomar una constante en función de y. Por lo tanto, al resolver eso, ya tengo la función parcial, la solución parcial ya. Resuelvo la integral respectiva, todo esto. Wow. Al resolver todo esto acá, me da esta expresión. Todo esto acá. Más una constante que no lo sé. Entonces hay que hallar esa, ¿no? Pero ya tengo la parcial. Por lo tanto, para hallar eso, ¿qué hago? Como a partir de 1 me voy al 2 y reemplazo, ¿no? Esa solución parcial que hallé, entonces lo reemplazo acá. Esta es la solución parcial, que es donde está el c de y, ¿no? Entonces resuelvo, derivo eso con respecto de y, esta parte, y acá queda el c de y solo, ¿no? Que es lo que voy a hallar. Y eso lo igualo a n. Entonces, haciendo operaciones, ¿qué sucede? Se elimina. En este caso se eliminan. Esto se elimina, se elimina. Y esto será igual a 0. No siempre, ¿no? Pero en este caso sería 0. Por lo tanto, la constante que me faltaba hallar, en este caso me dio 0. Como ya tengo 0, sería simplemente reemplazo en la solución parcial. Ahí la teníamos la solución parcial. Esta era la parcial, ¿no? Me faltaba hallar c de y, que en este caso vale 0, por lo tanto, la solución será esta. Igualando a 0, esa va a ser la solución general, ¿sí? Y no hay más. ¿Está bien? Hola. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos a otro caso entonces, otro ejemplo. 12. Que el factor sea en función de y. Entonces, lo mismo, planteamos el ejemplo, analizamos y no son exactas. La una u otra no es exacta. Entonces, si no es exacta, tenemos que hallar factor. Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál factor? Para eso, aprobamos con los dos. Entonces, al reemplazar en función de x, al reemplazar los valores,
En todos estos valores tengo esta expresión. Si me fijo, todos en función de x y de y. Por lo tanto, los desecho, ¿no? Apruebo el otro. Y al aprobar, al reemplazar en el otro factor en función de y, reemplazo todos los valores y al final simplifico y me da este valor, menos 2 sobre y. ¿Qué sucede? Que está solamente en función de y, por lo tanto es el factor que yo voy a utilizar. Entonces, simplemente que haya factor. ¿De qué manera? Como este es para hallar factor, y acá yo sé que todo esto vale 2 de y, lo reemplazo, ¿no? Entonces, resolviendo esa integral me da este valor, el 2 pasa como exponente y al final este es el factor. Quiere decir que el factor en función de y va a ser este valor. Ya tengo ese factor, entonces, ¿qué hay que hacer? Multiplicar, ¿no? Entonces, hallar el factor integrante y multiplico toda la ecuación por ese factor y entonces nuevamente hago la comprobación. Derivo esa nueva ecuación con respecto de y me da ese valor. Derivo el otro con respecto de x y me da ese valor y ya son exactas. Y así exacta que hay que hacer, hallar la función, ¿no? De 1 o de 2, cualquiera, ya vimos. Entonces acá parto de 1. Ustedes pueden hacerle 2, no pasa nada, llegamos al mismo resultado. Entonces el plazo es el m de esa nueva ecuación y va a estar en función de una constante y. Resuelvo la integral, esa parte ya está, y acá me queda 6 que no tengo que hallar. Tengo que hallarlo, pero ya tengo la solución parcial. Simplemente falta hallar la constante y. Con partir 1 me voy a 2 y lo reemplazo, ¿no? Lo mismo. Entonces, esa es la solución parcial, lo reemplazo y aquí fíjense que ya lo separo, ¿no? La constante aparte y solamente derivo esta parte con respecto de y me da esta expresión. Y eso lo igualo a m. Entonces, si yo me fijo, ¿qué sucede? En este caso también se elimina, reitero, no siempre se elimina, ¿no? Por lo tanto, la constante va a ser igual a 0. Como ya tengo la constante que vale 0, lo reemplazo en la solución parcial y ya está la solución, y no es más. Como esto vale 0, entonces esa será la solución, que está acá. Y eso lo igual a 0 y ya tengo la solución general. No es más, ¿de acuerdo? Entonces solamente se fijan cuál depende cuál factor voy a hallar, o en función de x o en función de y. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Nadie. Perfecto. Bien, bien. Veamos otro caso. Caso 3. Acá me dice que el factor, si ustedes observan, el factor ya dice en función de x y de y. Quiere decir que este caso ya no es en función de x o en función de y, sino que están los dos. Si es ese caso, aplico esta fórmula para hallar el factor repetitivo. Veamos un ejemplo. Me dan esa ecuación, llego al análisis, ¿no? Derivar el 1 con respecto de y, este con respecto de y me da 1, derivo el segundo respecto de x y me da este valor. Y si uno me fijo, no son iguales, por lo tanto no es exacta. Entonces hallo los factores. Hallo factor, reemplazo. Fíjense, lo mismo, ¿no? Reemplazo en x, factor en x y factor en y. Reemplazo en factor en x todos estos valores y resulta que me da esta expresión. Si me fijo, todos son en función de x de y, función de x de y. No hay una sola variable. Entonces están las dos. Me voy al otro, lo mismo reemplazo estos valores y también resulta que no me da en función de una, sino en función de x y y. Es decir, acá en los dos casos están en función de x de y y está en función de x de y. Por lo tanto, no puedo aplicar los dos primeros. Entonces aplico ese tercero. ¿Qué me dice? Este factor. Entonces aplico ese factor, donde ya tengo el factor x y tengo elevado a la m y un y a la n. Donde hay que hallar esos valores. ¿Cuánto vale m y cuánto vale n?
Para hallar esos valores, reemplazo en esta fórmula. Todos estos valores. Es decir, que todo esto que está con él son datos conocidos. Los tenemos en la ecuación. Y acá está solamente m y n, ¿no? Que es lo que tenemos que hallar. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos todos esos valores en esto para hallar m y n. Y eso es lo que hacemos. Ahí está. Vamos a hacer un poco más chico. Ya. Entonces el factor tengo que hallar en esta fórmula, ¿no? Y reemplazo esos valores. my vale 1, nx vale 1, todo esto de acá, menos acá, igual a m y n. N vale todo ese valor, lo pongo acá. Menos n por m, y m vale y pongo acá. Fíjense que está dividido sobre x y sobre y, ¿no? Por fórmula. Por lo tanto, a reemplazar, simplifico. Y al simplificar, esto se desaparece y acá aparece una x y acá una x, ¿no? Ya está, un x cuadrado. Entonces, haciendo número, va a quedar esa expresión de esa manera, que está ahí. Entonces, ya queda de esta manera. ¿Sí? Y es una ecuación donde está, hay que hallar m y hay que hallar n. ¿Qué hacemos? Asociamos términos semejantes, ¿no? Este x cuadrado con este x cuadrado. Entonces, menos 9x cuadrado va a ser a esta expresión, en función de x cuadrado y y. Y el otro, 0, va a ser igual a esta expresión, ¿sí? Entonces, estoy igualando cada término semejante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este menos 9 va a ser igual a 3 y el 0 será a m menos n. Entonces acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Donde quiero hallar cuánto vale m y cuánto vale n. ¿Cómo se resuelve? Ya ustedes saben, ¿no? Puede ser por reducción, sustitución, igualación, etcétera. Por el método que sea. Entonces ustedes resuelven esas dos ecuaciones y resulta que m y n en este caso valen iguales, valen menos 3. Ya hallé el valor de m y n. Por lo tanto, como ya hallé, y el factor va a ser esa expresión. Habían dicho cuando está en función de x y de y, este es el factor, ¿no? Donde había que hallar m y n. Como m vale menos 3 y el otro vale menos 3, entonces este es el factor integrante. Que al final de cuentas, este va a ser. Como está menos 3, se va abajo todo, ¿no? Entonces este es el nuevo factor integrante que ustedes en función de x y de y. Entonces, pues ese factor ya lo tenemos, entonces hacemos lo mismo ya. Ese factor multiplicamos ambas, la ecuación m y n, y haciendo la evaluación, resulta que es exacta. Entonces, al derivar, son iguales, es exacta. Y si es exacta que se hace, ya sabemos. De 1 de 2, hallamos la función parcial, la solución parcial. En este caso, nuevamente dice de 1 va a ser a m, este es m, y resuelvo a integrar. Y esta, ¿no? Y siempre una constante que hay que hallar. Ya tengo una solución parcial, entonces para hallar la constante, que a partir del 1 me voy al otro. Y si ustedes hacen la operación, resulta que al final la constante me da este valor. Y ustedes lo resuelven, ¿sí? Como ya tengo ese valor, entonces ¿qué hago? Como esta es la solución parcial, ¿sí? Entonces, y acá esta se reemplazamos ya acá. Entonces acá ya tenemos la solución general, ¿sí? Y no es más. ¿Está bien? Fíjense, entonces, como esta era la solución C de Y, este es C de Y. Y este es el que tenía al principio, ¿no? La parcial. Como ya es a C de Y, entonces esto le igual a C y será la solución general. Y no es más. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Entonces está claro, ¿no? Todo depende de qué factor para que ustedes lo resuelvan.
Entonces, vamos a hacer un examen sorpresa. Y ahorita le voy a enviar el tema para que ustedes allí y resuelvan este examen. 20 minutos tienen y enviar a ese número, al que está en su pantalla. Y ese examen al mismo tiempo a resolver en su anillado, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando yo revise, también está ahí el examen que han dado. Y este ejercicio que van a resolver. Resuelven, ahora no sé con cuál de los factores ustedes verán. ¿Sí? Resuelven en 20 minutos y envían ese número. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces copien por favor la pregunta, ¿ya? Y el número a donde van a enviar. No se olviden poner su nombre en la hoja o bien en el mensaje ponen su nombre, que se note, ¿ya? Listo, pues, ingeniero. Perfecto. Si no hay más duda, entonces, ya copiaron, ¿no? La pregunta. Ahorita yo le envío, nos despedimos y le envío el tema a su compañero para que resuelvan el examen, ¿ya? El encargado del grupo le mando ahorita el tema, ¿de acuerdo? Un momento, Inge, estoy copiando. Ya, no hay problema. Ya, ¿no? Para que pueda enviar ahorita el tema, ¿ya? Le envío a su compañero. Sí, Inge, perfecto, gracias. Hasta luego. Gracias, muy bien, bueno. Entonces le envío ahorita el tema y ustedes resuelven y me hacen el número, ¿ya? Gracias, muy amable, nos veremos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.